En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Claudio, querido? Qué gusto en saludarte. Buena semana. Hola, Marito, ¿cómo estás? Oye, te he visto a ti, pero harto trabajo, mañana, tarde, noche, ahí te veo. No sé cómo estás durmiendo ya. No, algunos me están diciendo que la estoy cortando con cincel. El otro día me estaba molestando ahí que oiga, usted está trabajando, pero todo el día. No, la verdad es que no. Para mí un gustazo, no, ojalá. Para nosotros un gustazo estar conectados siempre en la radio y todo, así que... Pero bien, siempre se puede descansar, el querido Claudio. ¿Tú cómo estás? Bien también, bien. Aquí pudimos calzar hoy día nuevamente para conversar. Sí, hace rato que no conversábamos. Oye, antes de que vayamos con el tema del día de hoy y hablar de salud mental, que siempre es tan importante, quería preguntarte, ¿tienes algún recuerdo tú con la radio? Porque hoy día estamos conmemorando el Día del Locutor. Entonces, ¿tienes algún recuerdo tú de la radio? ¿Algo que escuchabas cuando eras más joven? ¿O algo que estés escuchando ahora? ¿Qué recuerdos tienes tú con la radio particularmente? Bueno, de chico a lo de Corral y los tangos. Hernán Pereira, con el Club de los Fantasmas cuando yo era chico. ¿Qué más? Un locutor de la radio chilena que hacía varios, Miguel Dabañino, porque yo estudié locución también. Y en el año 87 yo hacía unos programas de comentario de actualidad con Lourdes Alfaya. Entonces ahí yo ya andaba metido en ese mundo de la radio, pero esos recuerdos de chico eran un poco eso, la Luisa Corral, Hernán Pereira, que me encantaba su voz, Miguel Dabañino, que tenía canto nuevo, pero también tenía música de recuerdo, como a las 1 de la tarde, qué sé yo. Me acuerdo estar enfermo como a los 10 años, 12 años, en cama y escuchando en una radio, que en su tiempo había solo una radio en la casa, escuchando la música que ponía Miguel Dabañino. Claro. Bueno, estaba ese ritual que mucha gente tenía de estar conectada a la radio, que genera tantos sentimientos, ¿no? Sentimientos bien bonitos, como de mucha nostalgia, ¿no? De tiempos antiguos, de sentarse en una mesa. Yo recuerdo que mis abuelos, que yo siempre hablo de ellos, de Olvido y Guillermo, siempre escuchaban Radio Bio Bio, y mi abuelo, muy temprano por la mañana, la ponía, nosotros ponía la radio y decía, ya, vamos a escuchar la radio, y todos en silencio, tomando café con leche en la mañana temprano, todos en silencio, escuchando las noticias, porque había que mantener el ritual, era algo, no se podía mover. Y después, obviamente, en el almuerzo ya, recuerdo todavía las lentejas, que hasta el día de hoy las hace mi abuela hace todos los lunes lentejas, unas que le quedan espectaculares. No he comido mejor lenteja que la de mi abuela. Y siempre escuchando el radiograma. Entonces, imagínate lo que significa para el día de hoy estar conduciendo radiograma temprano o en la madrugada y que los abuelos te estén escuchando, una maravilla. Pero siempre me acuerdo de eso. Qué bien, muy bonito eso. Sí, yo me acuerdo de Radio Minería, qué sé yo, las características de la ¿cómo se llama? De los comerciales, los jingles de las noticias, en fin, hay tantas cosas así como bonitas, como decías tú. Sí. Creo que el viento se llevó a las 12 del día y lo escuchábamos antes de irme a clases. Entonces todos los días a las 12 del día empezaron que el viento se llevó, mientras mi mamá nos preparaba carbonado, que se iba almorzando, y ahí escuchando esas cosas. Entonces sí, obviamente la radio es como muy personal, es una cosa muy profunda, porque uno puede escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento. El conversar, los locutores, los periodistas, qué sé yo, en ese espacio íntimo en donde uno va interactuando, y ahora con mayor razón, gracias al Facebook, que uno puede llamar a la radio. Antes era imposible llamar porque había pocos teléfonos, tampoco se daba esa modalidad. Es verdad. Estaba el auditor muy lejano a poder compartir con el mundo de la radio, con la fascinación de ese mundo. Sí. Ahora no, ahora eso es muy horizontal, es muy cercano, y creo que eso llega mucho. Sí, pues hay muchos medios de comunicación que tratan en algún momento de llegar a la confianza de la radio, del tú a tú, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que uno echa de menos en general, porque la radio, si tú me preguntas a mí, Claudio, yo creo que la radio nunca va a morir. Es lo que creo yo. Yo creo que la radio siempre va a estar, no tan solo esta, sino la radio en general, siempre va a estar.
cuando hay, nosotros lo vemos acá con William, nos reímos harto porque cuando hay algún sismo, por muy pequeño que sea, la gente se conecta inmediatamente. Cuando hay una información importante, relevante, la gente se conecta a la radio para chequear la información, porque si aparece en la radio es porque es así. Entonces, esa información, eso que muchas veces nos permite llegar más rápidamente a la ciudadanía, en todo tipo, en salud, en música, lo que sea, es algo que es difícil de poder hacer o replicar en otros medios de comunicación. En la televisión es imposible, porque imagínese usted, auditora, que si hay un accidente, por ejemplo, y por eso que la radio sigue siendo tan importante, no esta, sino, insisto, todas, es porque en la televisión hay una programación, hay una publicidad, tiene que aparecer una persona en cámara para poder presentar al móvil que está en el terreno. Entonces hay todo un proceso que es más largo que el de la radio. La radio nos permite ser mucho más rápido. No por eso tenemos que dejar de lado la veracidad, que eso es fundamental, chequear, estar ahí en terreno, etcétera. Pero el proceso es mucho más corto. Entonces, como es tan corto, la gente dice, bueno, me voy a informar de tal forma y la voy a encontrar de inmediato. Y eso genera confianza también. La gente genera confianza, genera cercanía. Por eso que la radio tiene esa magia. Hoy día, radio y televisión, porque ahora la maravilla de la televisión nos permite conectarnos con Claudio, que está en San Bernardo ahora, y estamos prácticamente en la pantalla estamos al lado, y te escuchamos, y para que la gente no sepa, hay una gente que quizás no dimensiona esto, pero con Claudio nos hemos visto una vez que ha venido acá en la radio, en persona. ¿Se acuerda, Claudio, no? Sí, una vez. Sí, una vez. Pero llevamos ¿cuánto tiempo conversando, Claudio? Más de 2 años. Cuando tú comenzaste en el trasnoche, ahí comenzamos, porque unos días antes de que comenzara nos pusimos de acuerdo en algunos temas, qué sé yo, y nos pusimos a trabajar. Exactamente. Así que, oye, Claudio. y además lo otro que dices. Sí, te escucho. Además, lo otro que tú señalas, y me recuerdo en un apagón que hubo, no me acuerdo qué situación, en Pichilemu, se cortó la luz y empezamos a escuchar ahí que las radios seguían con su transmisión habitual. Porque tampoco todas las radios tienen la instantaneidad, como en este caso la BioBio, que no sé si habrán otras trasnoches que están tomando el pulso con nuestros amigos que andan en terreno, en los móviles. Es decir, esta radio, en este caso particular, está viva a las 24 horas. Claro. Es decir, cualquiera puede acercarse a la BioBio y ahí está al servicio, y creo que eso es muy importante frente a cualquier situación. Y como decías tú, la distancia se acaba porque no existe distancia. Como yo de acá de San Bernardo, y podríamos no estar en cámara, pero estaríamos en radio igual. Algunas veces ha sido así, que no funciona la cámara, pero estamos en la radio y la gente puede acceder, puede ir manejando y escuchando la radio. Es decir, eso de en cualquier momento podemos acercarnos ahí, creo que marca la diferencia, como decías tú, sí, claro, en relación a cualquier otro medio de comunicación, porque es tan instantáneo, tan cercano que no necesito sentarme para mirar. Estoy de acuerdo contigo. Oye, Claudio, hay un tema que me gustaría tocar contigo, tú que eres psicólogo, también profesor. Hay un tema que ha llamado mucho la atención. Bueno, hemos hablado de la violencia en los colegios. Lamentablemente hemos visto cómo se han suspendido clases en colegios al encontrar algún tipo de aviso. Es preocupante lo que está pasando porque, a ver, todas las amenazas que puedan ocurrir dentro de una comunidad educativa deben ser tomadas con la misma seriedad porque debemos hacerlo, digamos, ¿no? Porque ahí no hay que pensar solamente el aviso, será o no será verdad, hay que pensar en el bien mayor, que son la integridad de los alumnos. Exacto. Pero hemos visto un fenómeno después del lamentable homicidio, el ataque cobarde de un joven, porque ya es mayor de edad, 18 años, que termina quitándole la vida a una inspectora. Entendemos que la segunda inspectora ya se recuperó y sus compañeros también ya están en pos de recuperarse. Pero cuando ocurre eso, da la impresión que se da una especie de efecto, y lo he visto con algunas personas ahí que lo han postulado, un efecto de imitación, es decir, de tomar algo para generar, no sé si un caos o generar una suerte de terror, de miedo de ir a clase, o incluso algunos hablan de para perder clase. ¿Cómo lo ves tú, pensando que esto ya ha pasado hace ya varias semanas desde el punto de vista de la psicología? Bueno, en otros tiempos se decía que había bomba. Los alumnos que tenían pruebas y la asignatura era complicada, avisaban de que había una bomba y llegaba ahí el golpe y qué sé yo,
y se suspendían las clases un rato por lo menos. Hay que pensar que el adolescente es una persona que está en búsqueda de identidad. El adolescente, si tiene buenos modelos a su alrededor, va a seguir esos buenos modelos, pero incluso los modelos no tan buenos. No porque sea un mal joven, sino porque la adolescencia es rupturista, es traspasar los límites, traspasar las reglas, porque quiero definirme distinto a todos los demás. Y la adolescencia comienza en la pubertad, en las niñas como a los 10 años, 11 años incluso, y en los niños por ahí también, 11, 12 años, y termina a los 25 años más o menos. Entonces la adolescencia es muy larga, y en esa búsqueda de identidad vamos a hacer cualquier estupidez. Que esas estupideces que podemos hacer como adolescentes está marcado un poco por la cultura familiar, por las reglas, por el control que tienen los padres, por en cómo lo acompañan en su desarrollo, sí. Si se están fijando si se cortan o no se cortan, si son respetuosos en la casa, si son respetuosos con los profesores, si el papá es respetuoso con los profesores y con las personas, el adolescente va a ser un poquito menos respetuoso, pero va a estar dentro de las reglas propias que han inculcado los padres. Pero si los padres no son respetuosos con los profesores y dicen es tal por cual que se cree, obviamente el adolescente está bajo esos criterios creciendo y va a él a tener esa característica de decir, bueno, yo manejo mis límites, yo pongo mis límites. Y como digo, es propio de la adolescencia, pero hay que estar ahí siempre educando, regulando, frenando, para que este muchacho o muchacha pueda acceder a lo que es la cultura familiar, a los valores propios de la familia. Que ahí es donde está la discrepancia, porque cada familia tiene un parámetro de lo que son los valores, los antivalores. Y eso es tan disímil que para uno es bueno y para otro es malo. Para uno jamás pondrían en el baño que habrá un tiroteo mañana, y para el otro resulta muy fácil hacerlo como broma o como eludir una prueba. Sí, se está dando también en algunas casas de estudio a nivel no tan solo de los niños, en honor a la verdad, porque también se ha dado en algunas casas de estudio de educación superior. Entonces tampoco está exento de que personas ya con criterio mucho más formado utilicen este tipo de situaciones como para poder, no sé, generar un problema al interior. Ahora, ¿tú ves que de cierta forma se haya dado un efecto de lo que te comentaba, un efecto de copiar? ¿O tú crees que en realidad hay que tomar en consideración que esto puede significar algo mucho más complicado, algo más, digamos, más focalizado, que tenga que las autoridades tomar carta en el asunto a nivel ya más global? Porque entiendo que hay algunos colegios que han decidido ignorar alguna de estas y continuar con las clases. Porque se ha visto dentro de las fotos, dice, se viene un tiroteo tanto, pero se nota que está armado así como una broma, digamos, da la impresión, insisto, da la impresión. ¿Cómo lo ves tú? Sí, siempre aparecen estos, como decía, en la identidad vamos a copiar lo que sí da algún resultado, y gracias a Dios no ha habido otra situación como la que sucedió. Sin embargo, sí hay agresiones constantes hacia profesores, hacia compañeros desde hace mucho tiempo, y es ahí donde el colegio tiene que estar preocupado. El colegio fundamentalmente, porque alguien dice los padres, pero los padres de repente tienen tan poca injerencia en los estudiantes porque en sus hijos pues están trabajando todo el día. Y al trabajar todo el día, y si alguien trabaja en mall, por ejemplo, llega a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿cómo va a ver a los hijos? ¿Cómo va a poder haber comunicación? Entonces, la labor del colegio es fundamental en todo tiempo, porque donde mayor tiempo pasan los jóvenes, o, bueno, si hablamos en la universidad ya es un criterio distinto, porque sí, claro, corren con sus propios colores los estudiantes, entonces ya son otros parámetros. Pero en el ámbito escolar existen normas, existen reglas, existen criterios pedagógicos, existe lo que es visión, misión. Ellos quieren lograr un modelo de estudiante. Claudio, ¿tú crees que poniendo, tú que eres profesor, que también has estado en aulas, que conoces esta situación, ¿tú crees que poniendo pórticos de detección de metales, poniendo medidas de seguridad, cámara por todos lados, se vaya a solucionar la violencia en los colegios? Yo creo que puede ayudar a situaciones extremas, pero no estamos educando.
porque la labor del colegio es educar, no es un reformatorio, no es una cárcel. Es decir, en el colegio tiene que estar el proceso de reflexionar, el proceso que generen los profesores y el establecimiento en reflexionar las cosas que están sucediendo, como este curso del segundo F, del industrial de no sé dónde, enfrenta esa situación, cómo ellos están viviendo ciertas situaciones de bullying que puede haber en el curso, cómo están ellos relacionándose con sus padres, por qué tú respondiste mal a la profesora el otro día, por qué, en fin, todos son temas para reflexionar, para educar, para generar una orientación. Esa es la labor fundamental de un colegio. Si no, lo transformamos en cárcel. No digo que no debiera existir, quizás lo otro, pero si nos quedamos solo en eso, nos perdemos en la esencia del colegio, que es donde vamos a promover el desarrollo en un montón de ámbitos, no solo el académico, no solo el cognitivo, no solo el aprendizaje, que es aprendizaje de materias, sino el aprendizaje para la vida, el aprendizaje en donde este niño se transforma en un ser humano, con valores de acuerdo a lo que quiere nuestra sociedad. Es ahí donde está la labor fundamental de un colegio. Yo creo que lamentablemente se ha generado una situación en que los colegios se han transformado en especie de guarderías, donde los padres van a dejar a los niños y algunas veces se abstraen de participar en el crecimiento. Ahí uno logra ver un poco de poco compromiso con la crianza, ¿no? Yo sé que está mal de pronto hacer una generalización. La gran mayoría de los padres quiere que a los niños les vaya bien y que está ese dicho, ¿no? Que le vaya mejor que a los propios padres, ¿no? De ir escalando, ir tratando de, en esta escalera de la vida, que sean profesionales, que puedan tener una buena vida, una buena situación económica para poder vivir más adelante cuando los padres no estén, porque en algún momento los padres no van a estar, y las luquitas a final de mes, el techo ya no va a estar, y uno tiene que comenzar a rascarse con sus propias uñas, ¿no? Pero da la impresión que hay una situación media complicada ahí, como de, ok, llevémosla ahí a la guardería nomás, después llegamos a la casa, y como muchos padres tienen que trabajar constantemente, tienen 2 o 3 trabajos, dependiendo de la situación de cada familia, no tienen el tiempo para poder conversar, y esa conversación personal, esa comunicación dentro de una casa es muy importante. Deben haber muchos, yo me imagino, por eso te pregunto a ti de tu experiencia, muchas familias que solo se ven en la noche, o son solo individuos que comparten una misma vivienda, muchas veces, ¿no? Que no está esa conversación de saber cómo estás, cómo te ha ido, o qué tanto los padres conocen a los niños, ¿no? Es imposible conocer su totalidad porque uno no le cuenta, y ahí uno tiene que ser honesto, uno no le ha contado todo lo que ha hecho cuando joven a los padres, no, salvo que uno tenga una relación extremadamente de confianza con los padres, que se dan algunas situaciones. Pero uno cuando es niño también le guarda ciertos secretos, pero al menos una comunicación, al menos cordial. Sí, es que, tal como dices tú, Mario, en todos los ámbitos hay que apretar tuercas, hay que ajustar. Porque en la consulta me llegan papás preocupados por sus hijos, otros papás preocupados o aparentemente preocupados, pero cuando empezamos a escarbar un poco, saben bien poco lo que le pasa al hijo. Claro. Están más bien desde la aprehensión, sí, desde la intuición, pero no tienen idea qué les pasa. Porque el adolescente, además, como dices tú muy bien, no comunica. Viene el ostracismo, se cierran los adolescentes, salvo algunos, pero en general la tendencia es a no comunicar porque tengo que buscar modelos, que esos modelos que están más allá de las reglas no le va a gustar a mis padres, no le va a gustar que me junte con él o con ella. Entonces, para eso tengo que hacerlo medio clandestinamente y van a haber espacios más ocultos. Y como el papá está ocupado o la mamá ocupada todo el día en sus quehaceres, sí, va a haber un niño que está descansando en la noche, que no sabe si hizo las tareas, y el niño puede decir, sí, el adolescente en ciencia media, sí, se me está yendo bien hasta cuando van al colegio y descubre una tremenda embarrada, o porque lo citan, ya que el niño no puede entrar al establecimiento educacional. Es muy complejo, porque lo ideal sería tener padres ideales, pero la realidad no es esa. Obvio. La realidad es padres que, como decías bien tú, están trabajando, están sacándose la mugre, dando el sustento, en fin. Y el chiquillo que pasó casi toda la tarde. Por eso la jornada escolar completa vino a ayudar un poco a eso. Claro. La jornada única que había antes, el niño salía a las 2 de la tarde y estaba toda la tarde libre. Pero Claudio, igual cambiaron. De ese niño, igual en algún momento cambiaron la jornada completa. Yo recuerdo que hay algunos que
se suponía que la tarde iba a ser para hacer actividades extraprogramáticas, actividades que fuesen más, no sé si la palabra es menos académicas, pero para poder generar espacios de divertimento, ¿no? Espacios donde los jóvenes pudiesen jugar, conocer, etcétera. Porque el colegio no tiene por qué ser fome, digamos, ¿no? No tiene por qué ser aburrido. Se entiende que hay materias que son difíciles, que son conocimientos básicos, conocimientos que a todos nos tocó en algún momento ir a la clase de matemáticas donde, qué lata, álgebra. Pero bueno, ahí depende de la pericia de los profesores para lograr encantar. Si todos hemos tenido acá, hay muchos que dicen, no, que antes yo era así, sí, pero no me vengan con cosas de que antes los colegios no era... Más de alguna persona hizo la cimarra cuando era joven, porque ahora dicen, no, es que los jóvenes de ahora, no. Si esto ha existido siempre, de decir, no, que la clase de matemáticas es aburrida, eso es un clásico. Ahora, lo que pasa es que ahora se ha dado con la tecnología. Antes no estaba esto de estar conectado. Yo recuerdo, obviamente soy un poco más joven, mucho más joven, pero en mi época nunca hubo teléfono. El que tenía teléfono era alguien que tenía una situación económica mucho mejor que la de los compañeros y podía recibir llamadas, ni siquiera tenía para llamar, y era un teléfono muy antiguo. Yo nunca tuve teléfono con internet en clase, era impensado, ¿no? Ni siquiera se pensaba que en ese momento que iba a poder darse. Pero sí, yo he visto poca autocrítica, fíjate, de algunos padres que le echan la culpa a los profesores, que le echan la culpa muchas veces a los establecimientos educacionales, y si tú me preguntas a mí, yo no sé si los pórticos van a solucionar el problema. Lo veo poco probable, lo veo como una solución, y acá hay que decir una opinión personal, hablo por mí, no hablo por la radio, ni hablo por mí. Yo creo que es una medida un poco populista, un poco de decir, ¿sabe qué? Sí, vamos a poner pórtico y con esto se va a solucionar todo. Yo no creo que se dé así. Exactamente. Sí, porque eso no es educar, eso es restringir, eso es controlar, eso es poner reglas. Por eso digo, puede que sirva, puede que ayude, pero ¿cuántos niños entran con pistolas? O jóvenes, son pocos. Es decir, una tremenda inversión por pocas pistolas o por pocos cuchillos, y que sea ocasionalmente. Pero la inversión no está de acuerdo a las necesidades reales. Es decir, la inversión podría estar en, como decías tú, en talleres extraprogramáticos, en donde el niño pueda, o el joven, le paguen una entrada al cine para ver una buena película como curso. Claro. En donde puedan ir a tal lugar de paseo, en donde puedan crecer, en donde puedan reconocer que hay espacios amigables, saludables, en donde van a ser tomados en cuenta. Creo que eso es la educación. No que entren levantando las manos para que lo registren si tienen armas o no tienen armas. Mira, acá nos llegó una pregunta. Nos llegó una pregunta, está muy buena. Dice, hola Mario, buenos días a ti, a don Claudio. Dice, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos sin invalidarlos emocionalmente, pero sin caer en validar conductas como la violencia? Aunque suene raro, hay familias o padres que sí lo hacen, es decir, en vez de invalidar lo que dice un niño, pero también ponerlo sobre la mesa. Ahí está criticar la violencia que pueda tener el niño. No sé si castigar, pero sí decirle, oye, esto está mal, esto no está bien, pero sin invalidar lo que puedan sentir por dentro, ¿no? Ahí está la receta mágica que aparentemente vamos a tener que dilucidarla en algún momento. ¿Cómo lo ves tú? Buena la reflexión que hace esta persona, porque hay que validarlo. El adolescente quiere validación y empieza a buscar la validación social de su grupo de pares, en donde los profesores ya no tienen importancia, los papás menos. Ese proceso de validación social es fundamental para su desarrollo en esas habilidades, en ese aspecto de cómo él se inserta en el mundo laboral después, en fin, es muy necesario. Entonces, ¿cómo lo vamos validando? En la medida que lo hacemos reflexionar. El adolescente de 10 años, 13 años, le da una pataleta, le da un golpe en la puerta porque no le compraron no sé qué cosa que quería él. Entonces lo llamaremos nuevamente para que el adolescente explique por qué se enojó. Es decir, hay un trabajo arduo y pesado en esa etapa, porque el joven está siendo niño, adolescente y adulto. Su capacidad de pensar, su razonamiento es de adulto como a los 11 años, 12 años. En lo emocional está la mezcla enredada en donde un cabro chico de 5 años es un chiquillo de 11 y de repente emocionalmente tiene como 15. Es decir, hay una serie de elementos que el papá o la mamá no saben cómo manejarlo, porque es tan contradictorio el adolescente que
deja perplejo a todos. Y el papá siempre tiene ese primer adolescente, porque tuvo otros 2 más, pero eran distintos. Entonces siempre vamos a tener un nuevo adolescente con sus propias características, que exige que ese adolescente tenga forma de abordaje distinto al anterior. Pero sí tiene que haber un marco que permita la promoción del individuo, en el sentido de que ya, te enojaste, te diste un portazo, ven, vamos a conversar más rato al día siguiente, ¿qué te pareció la conducta tuya? ¿Qué te enojó de mí? ¿Qué es lo que no te gustó? Es que yo quería que me diera un permiso para la fiesta a las 5 de la mañana. No, es que eso no va a suceder nunca porque tú tienes tal edad y eso no va a suceder. Sí puede ser hasta las 2 o hasta la 1, según lo que quieran, y te voy a ir a buscar y a dejar. Y va a ser en la casa donde yo sepa quiénes son tus papás, los papás del amigo o la amiga, y me da el número de teléfono, etcétera, etcétera. Si te gusta eso, perfecto. Si no, no hay ningún permiso. Es decir, con claridad, pero validando la opinión del joven, del adolescente, en donde él puede expresar, en donde llegan a ciertos consensos, pero dentro del espacio que se pueda llegar a consensos. Es decir, ¿dónde quieres ir, Luchito? ¿Al cine o vamos a dar una vuelta a la playa un rato? Es decir, ahí se puede consensuar, pero en otros aspectos de un permiso a tal cosa, ahí los que deciden totalmente son los adultos. Sí. Es por eso que también tenemos claro cuáles son los espacios en donde podemos negociar con el adolescente, en donde no hay posibilidad de negociar, porque son las reglas propias de la institución llamada familia, y en otro espacio en donde el adolescente puede no necesariamente tomar el parecer de los padres porque quería comer arroz o quería comer puré, hay 2 comidas y él va a elegir una de las 2 cosas. Es decir, hay niveles en donde vamos ayudando a que el joven pueda entender eso. Sí, porque el jefe le va a decir, mira, haz esto, y no puedo cuestionar al jefe porque está dentro de mis competencias, que me guste o no me guste otra cosa, lo voy a tener que hacer. Sí, claro. Entonces, es así como vamos modelando a un adolescente para el mundo de la vida, el mundo de las relaciones afectivas, el mundo de la educación, en fin. Pero todo eso pasa por qué proyecto de hijo o de nieto tengo, cómo lo quiero ver como adulto, con qué valores. Pero eso también tiene que tenerlo muy claro el espacio educativo, el colegio. Estoy de acuerdo. Es decir, queremos que los chicos de cuarto medio tengan ciertos valores y trabajamos con eso. Me recuerdo claramente, trabajé 1 año, lamentablemente, en el colegio Rubén Darío, que está en La Reina. En ese colegio Rubén Darío, que fue hace muchos años, ahí no había inspectores, no había personal de aseo. Ellos hacían el aseo, en un colegio de clase media alta, pagaban una tremenda mensualidad. Ellos hacían el aseo, podríamos decir, oye, si tienen pagan tremenda mensualidad, tiene que haber alguien que haga eso. No, ellos estaban a cargo del aseo, habían lavadoras para el fin de semana, el día viernes, había aseo general, estaban las lavadoras para lavar los traperos, en fin, cuando había un conflicto, llamaban a un claustro, toda la dirección, los profesores, para solucionar el problema que había surgido. Y uno veía a los chiquillos en el patio, estaban leyendo libros, El Señor de los Anillos, séptimo básico. Una niña me dijo que en su casa no había televisor, ella no veía noticias, por criterio de los padres que no era bueno. Es un colegio ideal, digamos, no está dentro de la norma común, pero lo que voy es, cuando le entregamos a los niños la capacidad de hacer cosas, antes existían los semaneros, cuando era chico, no sé si te tocó a ti alguna vez, pero estaban uno a cargo de hacer aseo, recoger los papeles, sí, el semanero. El semanero. Exacto. Sí. Ahora, anda a pensar en un semanero, es humillar al niño. No, imposible. Ahora mismo, no sé, lo veo poco probable. Oye, Claudio, bueno, estamos conversando con Claudio Cornejo sobre este tema tan relevante, sobre la violencia en los colegios, que es un tema bien complejo. ¿Por qué complejo? No quiero utilizar un eufemismo, sino porque es claro, hay una múltiple cantidad de opciones para poder intentar hacerlo. Ahora, las autoridades tienen que poner carta en el asunto, por cierto que sí. Ahora, ¿cuántas veces ha hablado de educación derechamente como línea general de un gobierno? El gobierno anterior lo había dicho, ellos provenían de esa beta, ¿no? El actual ha estado hablando acerca de seguridad, hemos visto que ahora se han presentado últimamente, pero han estado en algunas polémicas. Uno echa de menos que la conversación se ponga en el tapete a largo plazo, no pensar como ya, pongamos los pórticos nomás y ya está, sino más bien pensar a largo plazo, hacer un programa más bien integral, intentar cambiar la educación, ¿no? Que muchas veces no sé si se necesita plata, sino más bien se necesita voluntad.
y menos burocracia, ¿no? Sí, porque en un colegio puede ser muy pobre, pero si los criterios que tienen los educadores y si está el apoyo de cierta cantidad de apoderados por lo menos, la cosa puede funcionar muy bien. Yo comencé en un programa de integración escolar, PIE, que se llama, hace no sé cuántos años, cuando recién estaba comenzando, y me tocó en un colegio, en San Bernardo, teníamos 8 niños, 10 niños, 15 niños, no sé cuántos, muy poquitos al comienzo, con discapacidad intelectual leve y moderada, y llenábamos en un cuaderno, la educadora lo que hizo, yo lo que hice. Dividíamos con una regla, y anotábamos yo lo que hacía acá y ella al otro lado. Y así tuvimos 1, 2 o 3 años funcionando así. Y hacíamos, tomábamos 11 con los apoderados, los llevábamos de paseo con los chiquillos, hacíamos obras de teatro, en fin, un montón de habilidades que los jóvenes pudieran desarrollar para habilitarse en la situación laboral, estudiantil, en que su discapacidad fuera lo menos discapacitante. Pero después apareció, bajo la burocracia que tú señalas, en que teníamos que hacer un montón de evaluaciones, teníamos que entregar informe al apoderado, informe al colegio, informe al ministerio, no sé, 100.000 cosas. Teníamos que evaluar y ser muy rigurosos, y teníamos que anotar una bitácora, teníamos que subir a la plataforma, claro. Y ahí estábamos después trabajando de marzo a abril hasta casi comienzos de mayo en todas las cosas administrativas, donde mirábamos a los chiquillos de pasar por aquí y por acá. Después a fin de semestre, que era por ahí por junio, otra vez teníamos que hacer informes, empezábamos julio o agosto, y avanzamos hasta septiembre, porque había que empezar otra vez a evaluar para el próximo año, sí. Y en octubre, noviembre empezar a hacer informes. Es decir, se acabó todo el aspecto pedagógico, el aspecto cercano de ayuda, de estamos contigo, vamos, ayudemos, qué sé yo. El apoderado que podía ir a cualquier hora a conversar con uno, después no podía, porque estábamos ocupados haciendo un montón de informes, miles de informes, de miles de hojas. Eso es burocracia, eso es, entre comillas, optimizar el sistema. Pero no es optimizar el sistema, es dejar de lado a los estudiantes. Y el PIE funciona bajo esos criterios que son horribles, espantosos. Yo dejé después de trabajar en eso, precisamente porque ni siquiera podía ser psicólogo. Era bien un secretario administrativo que llenaba formularios al infinito. Bueno, Claudio, te quiero agradecer el tiempo de haber conversado con nosotros. Es una conversación muy estimulante porque nos permite también ir cambiando un poco la perspectiva. Cuando se habla de los temas, escuchamos, leemos, nos empezamos a fijar desde otro prisma. Muchas veces uno cree tener la solución frente a algo, pero te conversa alguien y te dice, oye, mira, esto es lo que pienso yo, y yo siento que es muy importante conversar, tomar carta en el asunto, ser fuertes en las decisiones, pero sobre todo conversar. Claudio, te mando un abrazo enorme, siempre es un gustazo hablar contigo y ojalá que tengas una linda semana. Está haciendo más frío en San Bernardo, ¿no? Sí, bueno, ya hace rato ya. Bueno, es como la temperatura en todas partes, solo que aquí de repente puede ser más húmedo en esta zona de San Bernardo, porque si cae alguna gota de lluvia en la cordillera, siempre cae alguna gota acá. Si cae alguna gota en Rancagua, siempre cae aquí también algunas gotitas. Ya. Así que hay un clima un poco más diferente, pero siempre un poquito más fresco. Sí. Bueno, importante, Claudio, siempre tu conversación. ¿Dónde podemos encontrar más detalles? ¿Te podemos encontrar en las redes sociales, Claudio? Bueno, fundamentalmente, Doctor Alia, Claudio Cornejo, o en YouTube, Claudio Cornejo, psicólogo, y ahí están estos programas, ahí apareces tú. Pueden escribir Mario Álvarez, y vas a aparecer Mario Álvarez Trasnoche, o Mario Álvarez, Claudio Cornejo, y ahí encuentran todos estos programas también. Claudio, te mando un abrazo enorme, abrazo a la distancia, gracias por estar, y a ver si pronto vienes a pegarte una vuelta a la radio, pues. Sería bueno tenerte. Muy bien, yo encantado, así que cosa que nos coordinemos y yo parto para allá. Gracias Claudio, linda semana para ti, un abrazo. Chao, cariño a todos. Ahí está Claudio Cornejo conversando con el Trasnoche de la Radio. Quedan 9 minutos ya para las 2 de la mañana. Avanzamos raudamente. Es el Trasnoche de la Radio en vivo.